La Biblia en un año, día 227. Primer libro de Reyes, capítulo 8. El cofre del pacto en el templo. El rey Salomón se reunió con los líderes de Israel, los jefes de las tribus y la gente más importante de las familias israelitas. Salomón quería que todos estuvieran presentes cuando se llevara el cofre del pacto de Dios desde la parte antigua de Jerusalén hasta el templo. Esto ocurrió en la fiesta de las enramadas, que se celebraba en el mes de Etanim. Cuando llegaron todos los representantes de Israel, los sacerdotes y sus ayudantes tomaron el cofre y se lo llevaron al templo. También llevaron el santuario y todos los utensilios dedicados al culto. El rey Salomón y todos los israelitas allí reunidos se pararon frente al cofre y le ofrecieron a Dios muchos toros y ovejas. Después, los sacerdotes llevaron el cofre del pacto de Dios hasta el fondo del templo, donde estaba el lugar santísimo. Lo pusieron bajo las alas de los dos grandes querubines. Las alas extendidas de los querubines cubrían el cofre y las varas que servían para trasladarlo. Estas varas eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo, que estaba frente al lugar santísimo. Sin embargo, no podían verse desde afuera del templo. Así quedaron hasta el día en que se escribió este relato. Lo único que había en el cofre eran las dos tablas de piedra con las leyes del pacto. Esas leyes se las había dado Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto. Moisés las había puesto en el cofre cuando estuvo en el monte Horeb. Dios en su templo. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube brillante llenó todo el templo. Era la presencia de Dios, y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para realizar el culto. Entonces Salomón dijo: Dios mío, tú siempre has vivido en la nube espesa que acompaña el santuario, pero ahora te he construido una casa para que vivas allí para siempre. Salomón habla al pueblo. Luego el rey se dio vuelta y miró a todo el pueblo de Israel que se había reunido y estaba de pie. Entonces los bendijo y exclamó: Bendito sea el Dios de Israel, pues ha cumplido lo que le prometió a mi padre David. Pues le dijo: Desde que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he elegido ninguna ciudad de las tribus de Israel para que se construya en ella mi casa. A ti, David, te elegí para que gobiernes a mi pueblo Israel. Mi padre David deseaba construir un templo para adorar a nuestro Dios. Sin embargo, Dios le dijo: Haces bien en querer construir una casa para mí. Pero no serás tú quien la construya, sino uno de tus hijos. Dios cumplió su promesa. Ahora yo soy el rey de Israel en lugar de mi padre y he construido una casa para nuestro Dios. Además he preparado un lugar para colocar allí el cofre del pacto que Dios hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Salomón ora por el templo. Entonces Salomón se puso delante del altar de Dios a la vista de todo Israel, y levantando las manos al cielo dijo: Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Dios de Israel, hoy has cumplido una de tus promesas a mi padre. Ahora cumple también la promesa que le hiciste de que siempre sus descendientes reinarían en Israel si seguían su ejemplo. Por eso, Dios nuestro, cumple las promesas que le hiciste a mi padre. Dios mío, ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti, mucho menos este templo que te he construido. Pero de todos modos te pido que escuches mi oración. Cuida de este templo de día y de noche, pues tú mismo has dicho que vivirás en él. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escucha desde el cielo nuestras oraciones y perdónanos. Si alguien perjudica a otra persona y delante del altar de este templo jura que no lo hizo, escucha desde el cielo y castígalo. Examínanos, castiga al que resulte culpable y deja libre al inocente. Si tu pueblo Israel llega a pecar contra ti y en castigo sus enemigos se lo llevan prisionero, perdónalo y tráelo de nuevo a este país que tú les diste a sus antepasados. Perdónalo siempre y cuando vengan a tu templo y se arrepientan de haberte ofendido. Si llegamos a pecar contra ti y en castigo deja de llover por mucho tiempo, perdónanos siempre. Y cuando oremos en este lugar y nos arrepintamos de haberte ofendido, escúchanos desde el cielo y perdónanos. Enséñanos a vivir haciendo lo bueno
y mándanos de nuevo la lluvia que nos quitaste. Si en este país nos llegara a faltar la comida y nos atacaran enfermedades o plagas de hongos, langostas o pulgón, escúchanos cuando oremos a ti. Y si los enemigos nos rodean y atacan a alguna de las ciudades de Israel, escúchanos cuando oremos a ti. Y cuando en medio de este sufrimiento cualquier persona o todo el pueblo de Israel levante las manos hacia este templo y ore a ti, escúchalo siempre desde el cielo, el lugar en donde vives. Perdónalo, examínanos y danos lo que cada uno de nosotros se merece. Solo tú conoces verdaderamente a todas las personas. Así te serviremos y obedeceremos durante toda nuestra vida en esta tierra que nos diste. Cuando los extranjeros sepan en su país lo grande y poderoso que eres y vengan a orar a este templo, escúchalos desde el cielo que es tu casa. Dales todo lo que te pidan para que todos los pueblos del mundo te conozcan y obedezcan como lo hace tu pueblo Israel. Así sabrán que este templo lo construí para adorarte. Si tu pueblo va a la guerra y allí donde lo envíes, ora a ti mirando hacia tu amada ciudad de Jerusalén y hacia este templo, escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalo. Dios mío, todos somos pecadores. Y si tu pueblo llega a pecar contra ti, a lo mejor te vas a enojar tanto que lo entregarás a sus enemigos. Ellos se llevarán a tu pueblo a otro lugar lejos o cerca. Pero si en ese lugar donde tu pueblo esté prisionero, se vuelve a ti con toda sinceridad, atiéndelo. Si reconoce que ha pecado y actuado mal, y te lo dice, óyelo. Si tu pueblo ora a ti y te ruega mirando hacia este país que le diste a sus antepasados, hacia la ciudad de Jerusalén y hacia este templo, escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalo. Perdónale a tu pueblo todos los pecados y faltas que cometió contra ti. Haz que sus enemigos tengan lástima de él y lo ayuden, porque se trata de tu pueblo, el pueblo que tú sacaste de Egipto, donde sufría tanto como si hubiese estado en un horno ardiente. Escucha con atención mis oraciones. Oye a tu pueblo Israel, escúchanos cuando te llamemos. Tú elegiste a tu pueblo de entre todas las otras naciones. Somos tuyos. Así lo dijiste por medio de Moisés cuando sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Salomón ora por su pueblo. Salomón hizo esta oración ante el altar del templo, de rodillas y con las manos en alto. Cuando terminó de orar, se puso de pie y bendijo a todo el pueblo de Israel. En voz alta dijo: Grande es Dios, que le dio paz a su pueblo Israel, cumpliendo así todo lo que prometió. No ha dejado de cumplir ni una sola de las promesas que nos dio por medio de Moisés. Pidamos a nuestro Dios que esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone, que ponga en nosotros el deseo de obedecer sus mandamientos, que nuestro Dios siempre tenga presente todo lo que hoy le hemos pedido, que nos ayude de acuerdo a nuestras necesidades de cada día. De esta manera, todas las naciones de la tierra sabrán que no hay otro Dios aparte del Dios de Israel. Todos ustedes, pueblo de Israel, entréguense totalmente a nuestro Dios y obedezcan todos sus mandamientos como lo están haciendo hoy. Salomón dedica el templo a Dios. Después el rey y todo el pueblo de Israel mataron animales para ofrecerlos a Dios. Salomón le presentó a Dios una gran cantidad de toros y ovejas como una ofrenda de paz. Así fue como el rey y todo el pueblo de Israel le dedicaron el templo a Dios. Ese mismo día el rey dedicó a Dios el patio interior del templo. Allí ofreció los sacrificios de animales, las ofrendas de cereales y la grasa de las ofrendas de paz. No presentó estas ofrendas en el altar de bronce que está delante del templo, porque el altar era pequeño y las ofrendas no cabían. En esa ocasión Salomón y todo Israel celebraron la fiesta de las enramadas, la cual duró 7 días. Hubo muchísima gente, pues los israelitas habían venido de todas partes del país, desde Hamat hasta el arroyo de Egipto. Luego celebraron otra fiesta de 7 días. En total fueron 14 días de fiesta. Después que terminó la fiesta, el rey despidió al pueblo. Ellos bendijeron a Salomón y se fueron a sus casas. Iban muy contentos por todo lo bueno que Dios le había hecho a David y a su pueblo Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 9. Dios habla con Salomón.
Cuando Salomón terminó de construir el templo de Dios, su propio palacio y todo lo que quiso edificar, Dios se le apareció por segunda vez como se le había aparecido antes en Gabaón, y le dijo: he escuchado tus oraciones y tus ruegos. Este templo que has edificado será mío, y en él viviré para siempre. Voy a cuidarlo, no lo descuidaré ni un momento. En cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me obedeces en todo, Israel siempre tendrá como rey un descendiente tuyo. Así también se lo prometí a tu padre David. Compórtate como él lo hizo. Pero si tú o cualquiera de tus descendientes no me obedecen, sino que sirven y adoran a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Este templo no será más que un montón de ruinas, y todos los que pasen a su lado se asombrarán y se burlarán diciendo: ¿por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este templo? Y se les contestará: porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo obedeció y adoró a otros dioses. Por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. Otras actividades de Salomón. Salomón tardó 20 años en construir el templo de Dios y su palacio. Para edificarlos, Hiram, el rey de Tiro, le dio a Salomón toda la madera de cedro y de pino y todo el oro que quiso. En total le dio 3.960 kilos de oro. Por eso, cuando terminó la construcción, Salomón le entregó a Hiram 20 ciudades de la región de Galilea. Pero cuando Hiram fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron. Así que le reclamó: yo pensé que eras mi amigo. Estas ciudades que me diste no valen nada. Por eso la llamó Kabul, que significa como nada. Y ese es el nombre que tienen hasta el momento en que esto se escribe. Salomón obligó a su pueblo a trabajar en la construcción del templo, en su propio palacio, en la plataforma, en la muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén y en la reconstrucción de las ciudades de Azor, Megiddo y Gezer. Esta última ciudad había sido conquistada por el rey de Egipto, quien después la quemó y mató a todos los cananeos que allí vivían. Tiempo después, el rey de Egipto le regaló esa ciudad a su hija cuando ella se casó con Salomón. Por eso Salomón reconstruyó Gezer y también Bet-Orón de abajo, Baalat y Tamar, que está en el desierto de Judá. Además reconstruyó las ciudades donde se guardaban los alimentos y las ciudades donde se guardaban los carros de guerra. También reconstruyó los cuarteles de caballería. Todo lo que Salomón planeó construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio que gobernaba, lo llevó a cabo. Salomón obligó a trabajar a todos los descendientes de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos que habían quedado en el país y que los israelitas dejaron con vida. Ellos siguieron trabajando como esclavos hasta el día en que esto se escribió. Pero a los israelitas no los obligó a trabajar como esclavos, sino que ellos eran soldados, oficiales, jefes, capitanes, jinetes y conductores de carros de guerra. Salomón tenía 550 capataces a cargo de los trabajos y ellos dirigían a los trabajadores en todo lo que tenían que hacer. Cuando la hija del rey de Egipto se fue de la ciudad de David al palacio que Salomón le edificó, el rey rellenó de tierra el lado este de la ciudad. Después que terminó la construcción del templo, Salomón ofrecía sacrificios de animales y ofrendas de paz en el altar que había edificado para Dios y quemaba incienso ante él. Lo hacía 3 veces por año. El rey Salomón también construyó barcos en la ciudad de Esión-Geber, que está cerca de Elat, en el territorio de Edom, a orillas del mar de los Juncos. Hiram envió en los barcos a sus oficiales, que eran muy buenos marinos y conocían muy bien el mar. Fueron junto con los oficiales de Salomón hasta Ofir. Allí sacaron casi 14,000 kilos de oro y se lo llevaron a Salomón. La reina de Saba conoce a Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Cuando la reina de Saba escuchó hablar de lo famoso que era Salomón y que su sabiduría se debía al gran poder de Dios, decidió ir a visitarlo. Ella quería hacerle preguntas difíciles para ver si era tan sabio como decían. Llegó a Jerusalén acompañada de sus consejeros y con camellos cargados de perfumes y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando se encontró con Salomón, ella le hizo todas las preguntas que había preparado, y Salomón las contestó todas. No hubo nada que el rey no pudiera explicarle. La reina quedó maravillada al ver lo sabio que era Salomón.
También tuvo tiempo para admirar la hermosura del palacio, la rica comida que servían a la mesa, los asientos que ocupaban los asistentes, el aspecto y la ropa de todos los sirvientes, y en especial la de los que servían el vino al rey. Se asombró al ver todos los animales que el rey daba como ofrenda en el templo de Dios. Entonces le dijo a Salomón: todo lo escuché en mi país acerca de lo que has hecho y de lo sabio que eres. Es cierto. Yo no lo creía, pero ahora lo he visto con mis propios ojos y sé que es verdad. En realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Eres más sabio y rico de lo que yo había escuchado. Qué felices deben ser tus esposas y qué contentos deben estar todos tus servidores, pues siempre cuentan con tus sabios consejos. Bendito sea tu Dios, a quien le agradó tu conducta y te hizo rey de Israel para que gobiernes con justicia. No hay duda, Dios ama a Israel. Después la reina de Saba le dio a Salomón 3.970 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Además, los barcos de Irán, que habían traído desde Ofir el oro para Salomón, trajeron gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con esa madera el rey hizo barandas para el templo de Dios y para el palacio. También hizo para los músicos arpas y liras. Nunca antes se había visto tanto perfume y tanta madera de sándalo en Israel. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella le pidió, además de los regalos que él ya le había preparado. Después, ella volvió a su país con sus consejeros. Sabiduría y riqueza de Salomón. Cada año el rey Salomón recibía alrededor de 22,000 kilos de oro, sin contar los impuestos que le pagaban los comerciantes, los reyes de Arabia y los gobernadores del país. Salomón mandó hacer 200 escudos grandes y 300 pequeños y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Cada uno de los escudos grandes pesaba 6 kilos de oro y los pequeños pesaban más de 1,5 kilos. También mandó hacer un trono grande de marfil recubierto con oro puro. El respaldo era redondo y tenía 2 brazos. Al lado de cada brazo había un león de pie. El trono tenía 6 escalones y a ambos lados de cada escalón había un león de pie. Ningún otro rey tenía un trono tan hermoso. Todas las copas del rey y todos los platos del palacio, bosques del Líbano, eran de oro puro. En aquella época no había nada de plata, porque no la consideraban de mucho valor. Los barcos del rey Salomón y los del rey Irán viajaban juntos y cada 3 años traían de Tarsis oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón era más sabio y más rico que todos los reyes de esa región. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Así que cada año le llevaban regalos de oro y plata, ropas, perfumes, caballos y mulas. Salomón compra y vende carros y caballos. Salomón reunió 1,400 carros y 12,000 jinetes. Algunos estaban en los cuarteles de carros de guerra y otros formaban su guardia personal en Jerusalén. Los comerciantes de la corte compraban en Egipto y Sicilia los caballos para Salomón. El precio de un carro comprado en Egipto era de 600 monedas de plata y el de un caballo 150. El rey Salomón acumuló en Jerusalén grandes cantidades de plata y sembró tantos árboles de cedro que llegaron a ser tan comunes como las flores del campo. Hasta los reyes hititas y sirios compraron sus carros y caballos a los comerciantes de la corte de Salomón. Salomón desobedece a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonias. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas: no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamado Astarte y construyó un lugar para adorar a 2 ídolos repugnantes: Quemos, que era un dios de Moab, y Milcom, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña que está al este de Jerusalén. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad,
nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como lo había hecho David su padre. El Dios de Israel estaba enojado con Salomón, pues aunque se le había aparecido 2 veces y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él nunca lo obedeció. Por eso Dios le dijo: te has portado mal y no has obedecido mis órdenes. Por eso voy a quitarte el reino y se lo daré a uno de tus oficiales. Sin embargo, no lo haré ahora, sino cuando tu hijo sea el rey. No le quitaré todo el reino, lo dejaré reinar sobre una tribu por amor a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo he elegido. Los enemigos de Salomón. Hadad, que era descendiente de los reyes de Edom, luchó en contra de Salomón, pues así lo permitió Dios. Resulta que años atrás, cuando David había vencido a Edom, Joab, que era el general del ejército, fue a enterrar a los que habían muerto en la batalla. Joab se quedó allí durante 6 meses, hasta que logró matar a todos los hombres de Edom. En aquel tiempo, Hadad era solo un niño, y logró escapar junto con algunos edomitas que ayudaban a su padre. Ellos lo sacaron de Madián y lo llevaron a Parán, en donde se les unieron algunos hombres que los ayudaron a llegar a Egipto. Allí el rey les dio casa, tierras y comidas. Hadad se hizo amigo del rey de Egipto, y éste le permitió casarse con su cuñada, la hermana de la reina Tampenés. Hadad y su esposa tuvieron un hijo, al que llamaron Genubat, el cual vivió en el palacio del rey de Egipto. La reina Talpenés lo educó junto con sus propios hijos. Pero cuando Hadad se enteró de que habían muerto David y el general Joab, le dijo al rey de Egipto: dame permiso para regresar a mi país. El rey le contestó: ¿por qué quieres volver a tu país? Aquí nada te falta. Hadad le respondió: aún así, te ruego que me dejes ir. Así que regresó y se enfrentó con Salomón. Dios también permitió que Rezón, el hijo de Eliadá, se pusiera en contra de Salomón. Rezón era un oficial de Hadad-Ezer, rey de Sobá, y se había escapado para convertirse en el jefe de una banda de ladrones. Cuando David mató a algunos de esos ladrones, Rezón se fue a vivir en la ciudad de Damasco y allí lo nombraron rey. Mientras Salomón vivió, Rezón fue enemigo de Israel, y junto con Hadad le hizo mucho daño a Salomón. Otro enemigo de Salomón fue uno de sus oficiales llamado Jeroboam, que era de la tribu de Efraín y de la ciudad de Seredá. Su madre era una viuda llamada Serúa. Esto fue lo que sucedió entre Jeroboam y Salomón. El rey estaba rellenando de tierra la parte este de la ciudad de David su padre. Jeroboam era muy fuerte y trabajador, y cuando Salomón se dio cuenta de esto, le encargó vigilar los trabajos forzados que hacían los que habían sido traídos del territorio de Efraín y Manasés. Un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahías, que era de Silo. El profeta se había puesto una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó su capa nueva y la rompió en 12 pedazos, y le dijo: estos 10 pedazos son para ti, porque el Dios de Israel le quitará el reino a Salomón, y a ti te dará 10 tribus. A Salomón le dejará tan solo una tribu por amor a David, que le fue fiel, y por amor a Jerusalén, la ciudad que él eligió. Porque Salomón abandonó a Dios y adoró a la diosa de los sidonios, llamado Astarte, al dios de Moab llamado Quemos, y al dios de los amonitas, cuyo nombre es Milcom. Lo que Salomón ha hecho no agrada a Dios, pues no obedeció sus mandamientos, como sí lo había hecho su padre David. A pesar de eso, Dios no le quitará todo el reino. Por amor a David, Salomón gobernará mientras viva, pues David fue elegido por Dios, y él lo adoró y obedeció en todo. Pero Dios le quitará el reino al hijo de Salomón, y te nombrará como rey de 10 tribus. Dios pondrá al hijo de Salomón a reinar sobre una tribu, para que siempre haya alguien de la familia de David que gobierne en Jerusalén, la ciudad de Dios. Él te pondrá como rey de Israel, y extenderás tus dominios sobre todos los territorios que quieras. Si obedeces todo lo que Dios te manda, y haces lo que a él le agrada, cumpliendo sus mandamientos como hizo su servidor David, Dios te ayudará en todo. De tu familia saldrán los reyes, así como sucedió con la familia de David. Dios te entregará Israel y castigará a la familia de David, porque Salomón no lo obedeció. Aunque debo decirte que Dios no la castigará para siempre.
Cuando Salomón se enteró de esto, trató de matar a Jeroboam, pero éste se escapó a Egipto y se quedó allí hasta que murió Salomón. En ese momento, Sisac era el rey de Egipto. Salomón muere. Salomón fue el rey de Israel 43 años, y todo ese tiempo vivió en Jerusalén. Todo lo que hizo y cómo demostró su sabiduría se puede leer en el libro que cuenta su historia. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó su hijo Roboam.